Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles en un nuevo informe de investigación. En esta ocasión les traemos un tema de mucha importancia y muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Quieres conocer quién es Sam McBride? ¿Y quieres conocer el origen del informe McBride y qué es este? Quédate y nosotros, el grupo número 1, te estaremos explicando acerca de esto. ¿Quién es Sigmund Freud? Sigmund Freud fue un ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda. En 1974 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En 1977 obtuvo el equivalente soviético del Nobel, llamado Premio Lenin. McBride centró sus trabajos en la defensa de los derechos humanos y fundó en 1946 el Partido Republicano Irlandés. A su vez, en 1961, presidió la Organización de Defensa de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional y desde 1974 a 1976 trabajó como alto comisionado de las Naciones Unidas en Namibia. El origen del informe McBride. Desde su hora primera, es decir, en 1973, la iniciativa que solicitó un diagnóstico mundial sobre la información y la comunicación sabía que tal tarea no sería un día de campo, con paisajes de ensueño y clima fraterno. Sabía que estaba desarrollándose exponencialmente a un fenómeno y a una naturaleza con proporciones descomunales, anidado a la lógica misma del capitalismo. Su fase imperial, es decir, la acumulación monopólica de la información, expresada también en el campo simbólico y en el acopio, manipulación y producción de datos Big Data. Asimismo, continuamos con el origen del informe McBride. La Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación fue constituido en 1977 bajo la presidencia del irlandés Sam McBride. Por otro lado, en la elección de los miembros de la comisión se contaba con diferentes criterios como ser la pluralidad y la representatividad, y tanto ideológico como político y geográfico. Además que se contaba con un espectro de perfil bastante amplio y representativo, tanto que contaba con periodistas, también con diplomáticos y escritores. Para llevar a cabo su cometido, la comisión contó con diversas aportaciones académicas, además que el informe final fue presentado en la 21 Conferencia General en 1980, contando con un documento muy voluminoso de al menos unas 500 páginas. Articulados al informe McBride. Número 1, la comunicación y la sociedad. Por ejemplo, la dimensión histórica e internacional. Número 2, la comunicación de hoy. Que tenemos, por ejemplo, la infraestructura, los medios de comunicación, la propiedad y el control. Punto número 3, las preocupaciones comunes. Por ejemplo, la democratización de la comunicación. En primer lugar, describe la situación de la comunicación en el mundo y constata los desequilibrios que hay en esta. El número 2, elabora recomendaciones de carácter ético y de defensa del derecho democrático a la comunicación. Y número 3 es que reconoce los derechos inherentes a la información, esto con el fin de defender a los informadores y para defender los derechos de la libertad de prensa. Asimismo, estaré hablándoles también de los títulos del informe McBride, los cuales son 10. Número 1 es la política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo. El número 2 es el refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas. El número 3 son las nuevas tareas sociales para los medios de comunicación. El número 4 es la integración de la comunicación al desarrollo. El número 5 es la democratización de la comunicación. El número 6 es el componente esencial del derecho humano. El número 7 es el refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana. El número 8 es el acceso a la información técnica, recursos esenciales para el desarrollo humano.
El número 9 es la promoción de la cooperación internacional para los mecanismos adecuados. Y finalmente, el número 10 es miembros asociados del desarrollo. ¿Qué demostró la investigación que llevó a cabo la Comisión McBride? Demostró que existía a nivel mundial una carencia en la democratización de la información y relacionó este hecho con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con el derecho de los ciudadanos a acceder libremente a fuentes de información. Por ello, la Comisión propuso crear unas líneas de actuación a nivel internacional que favorecieran el equilibrio entre las leyes internas de cada país y el derecho internacional. Además, la Comisión se centró en defender el cumplimiento de los derechos humanos, cuya defensa corresponde en gran medida a los medios de comunicación, y afirmaba que estos no existirían sin el reconocimiento de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. También es importante mencionar que esta investigación resaltó la trascendencia que tenía el hecho de crear unos códigos deontológicos y consideró que estos debían ser desarrollados por propios profesionales de la información, algo que ya se recogía en la Declaración de la UNESCO sobre la contribución de los medios de comunicación al refuerzo de la paz y de los derechos humanos. Además, se propuso la instauración de consejos de medios de comunicación, ya que la Comisión consideraba que el desarrollo de estos organismos podría favorecer la participación democrática y la eliminación de las distorsiones de la información que se producían en el ámbito de la comunicación. Gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre lo que es las líneas de actuación del informe McBride. Como primer punto, hay que destacar que el informe McBride se basaba en dos premisas fundamentales. La primera, que nos dice o nos hace referencia al poder de ser informado y al poder de informar. Y la segunda premisa, que hace referencia a que la información es un proceso fundamental de las sociedades y que ésta a su vez está relacionada con la comunicación, la tecnología y las culturas. Ahora, ¿cuáles son las líneas de actuación? La primera era promover la idea de que la información es un derecho fundamental para los ciudadanos y los grupos sociales. La segunda era aminorar las desigualdades y los desequilibrios, así como también las distorsiones que se crean al momento de difundir la información. La tercera, que es crear una comunicación democratizada globalmente. Y la cuarta, que era crear políticas de comunicación relacionadas con el proceso de desarrollo. La quinta y última, que es investigar las bases sobre las cuales se sostendría la NOMIC como parte de un nuevo orden económico internacional. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes del informe McBride? Como primer punto tenemos eliminar las desigualdades y desequilibrios existentes entre el tercer mundo y los países desarrollados. El segundo punto es erradicar los efectos negativos producidos por la creación de monopolios. El siguiente punto nos dice que quería también erradicar ya sean los efectos, ya sean internos o externos, que dificultan la libre circulación y la difusión de la información. También querían garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información, y a su vez garantizar la libre expresión de prensa y de información, así como también mejorar las capacidades de los países del tercer mundo en cuanto a su situación, su equipamiento y la preparación profesional de sus periodistas. Y por último, la cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. El informe ve la necesidad de políticas públicas integrales en materia de información y comunicación. Ve la necesidad de vincularlas con las políticas educativas y culturales. Ve que el Estado debe garantizar la libertad de expresión de los pueblos, esto en contexto de derecho de comunicarse e informarse. Prevé el desarrollo de medios masivos de comunicación que den voz a todos. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias que tuvo este informe McBride. Una de ellas es la aprobación con las reservas de los países occidentales que se dio en la 21
Conferencia General de la UNESCO y se celebró en Belgrado en 1980. Aquí se trataron temas sobre los problemas de la comunicación en el mundo, específicamente el denominado Nuevo Orden Informativo Mundial. Hay más consecuencias, las cuales nos estará explicando nuestra compañera a continuación. McBride recogió la idea fundamental para esta estructura de 16 expertos, a los que denominaron Nuevo Orden Mundial de la Información, que fue promovida en el seno de la UNESCO. El informe McBride no implicaba una facultad mandatoria ni compromiso de los Estados miembros, pero el informe consiguió convertirse en un documento de referencia que llegaría a ser muy importante y reflejar bastantes críticas, tanto desde la izquierda intelectual como desde posiciones conservadoras. Por una parte, la posición política de Estados Unidos y Reino Unido respecto al informe, pero más específicamente respecto a la UNESCO y el apoyo a la NOMI, conocida como el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Por otra parte, todas las movilizaciones de las asociaciones poderosas y también empresas grandes que se dedicaban al sector de la comunicación, considerando de que se miraban amenazadas por todo lo que se describía en este informe. Entonces, lógicamente, todo su poder de dominar se miraba amenazado. De hecho, todo esto fue conclusión a lo que se dijo en el comité, que se muestra en el artículo 4 de esta monografía, en donde se relaciona a la UNESCO con la prensa. Una de las cosas que debemos considerar, voy a mencionar algunas, entre ellas se encuentra abolir totalmente la censura, ya que es un derecho que debemos de tener a la información, y la otra que es tener varias fuentes de información, pero para esto se debe ver meticulosamente a la ley y apegarse a ella. Hemos llegado a la conclusión de este informe, y es que la experiencia histórica ha ido demostrando, sin embargo, que la razón más importante de aquella retirada fue el abandono del multilateralismo en la política internacional. En el apartado de este monográfico dedicado a la perspectiva actual sobre la comunicación internacional, puede encontrarse un artículo de Divina Frau Mays sobre el retorno de Estados Unidos a la UNESCO, en el que se hace referencia a las razones previas que motivaron el abandono de esa organización internacional. Sin duda alguna, el informe McBride se ha convertido en un legado viviente, dado que este informe menciona la igualdad que deben tener los países con diferentes sistemas políticos. Se enfoca en permitir que los medios de comunicación ayuden a las personas a comprender sus derechos y a hacer que estos se respeten, dejando claro que los medios masivos no tienen por qué distorsionar la realidad. Este informe toma como un nuevo orden de comunicación y denota una relación con tres aspectos importantes, como lo son las interacciones, la tecnología y la cultura, creando patrones culturales en cada uno de los países. Gracias.